queso te enseña con sabor. Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi canal Doctor Quesero TV y a mi programa de los sábados Pregúntale al Doctor Quesero. ¿Okay? Hoy les vamos a hablar sobre un queso azul. ¿Por qué? Porque nuestro invitado de hoy, vamos a hablar, que se llama Javier López. Vamos a hablar en relación a un queso que se llama queso Cabrales. Y él es un especialista en ese queso y él me contactó por las redes y hemos hecho una buena relación. Pero vamos a hablar primero sobre el queso Stilton. ¿Ok? El queso Stilton es originario del pueblo de Stilton. ¿Ok? Es un pueblo en Inglaterra. ¿Ok? Y es famoso y es un queso azul que se elabora con leche de vaca. Y el Stilton, como se llama comúnmente, se caracteriza por su distintiva apariencia. Tiene unas vetas azules, ¿ok? Y su textura es cremosa y tiene un sabor bien fuerte. En el argot quesero se dice que tiene un sabor picante, ¿ok? El queso Stilton generalmente se madura de 4 a 6 meses y puede ser degustado, bien sea solo o se pudiera incorporar en ciertos platos, ¿no? Pero hoy quiero que exploremos las diferentes variedades del queso Stilton y vamos a discutir el proceso de maduración y vamos a profundizar en los factores que influyen en su calidad y en el sabor, ¿ok? También quiero darle algunos consejos sobre cómo degustar y cómo maridar este queso y vamos a discutir el futuro de este queso que es de origen británico, ¿no? La sesión es un poco larga, pero la vamos a dividir en dos porque le quiero dar entrada a Javier. Entonces, hoy vamos a hablar de varios puntos, creo que son 5 puntos, y exigentes. No, En son la muy pueden entrar exigentes. cucarachas, pueden entrar lagartijas, en fin, ¿cómo hacen para...? Cuidado. El mío lo voy a dejar más tiempo para llevarla para el mundial. Sí. Tú mientras le mantengas la humedad y tal, cada vez verás que está más bueno. Y saca otros sabores y va consiguiendo, bueno, pues si te gustan esos sabores, claro, hay gente que no le gusta tan hecho, lo prefiere, pero normalmente el Cabrales, quien dice Cabrales, lo quiere que esté bien hecho. Ahora, ¿qué oportunidades de negocios pudiera haber allí con el Cabrales, Javi? Bueno, aparte de la venta del queso, o sea, por ejemplo, en la zona de Cabrales, de allá en Asturias. Mira, ya hay muchos queseros que aparte de lo que es la elaboración de queso, han diseñado queserías nuevas, más modernas, con todos los estándares que hay ahora. Lo de la cueva sigue siendo como es, pero y lo que hacen son visitas guiadas a los turistas para esto. Es lo que te iba a hablar, ¿no? ¿Hay algún tour ahí de análisis sensorial? Sí, esto que yo os estoy contando, tú vas, sacas una entrada, ves la quesería, ves la elaboración, ves el secadero y de paso te montan en un autocar y te llevan a la cueva para que veas el afinado. Y luego bajas y degustas el queso. Bueno, pues también es bonito. A quien le guste el tema queso, pues puede pues, bueno, introducirse y ver cómo funciona, incluso la ganadería, porque hay que tienen el ciclo completo. Hay queseros que compran la leche a un ganadero de la DO, porque hay ganaderos DO Cabrales y queseros, y los hay que son ganaderos y queseros. Y bueno, el que tiene la ganadería, empiezas ya viendo la ganadería, el cuidado de la ganadería, el ordeño de la ganadería, y luego toda la elaboración del queso y el afinado, etcétera. Bueno, luego, como yo voy a España en octubre, yo voy para Madrid en octubre y me voy a echar un viajito por allá y vamos a organizar allí ese tour. Quiero hacer ese tour. Bueno, vamos a ver si me lleva alguien por ahí. Después hablamos al respecto. Lo miramos sin problema, no hay problema ninguno. Sí, Serás ahora mira, muy bienvenido a Asturias. Javi, háblanos ahora de tu empresa, empresa de producción de quesos. Tú haces Cabrales. Bueno, yo... Tú llevas a Cueva. Háblanos de tu manufactura, porque yo vi que tus quesos y vi lo que haces y me gustó mucho. Bueno, de Cheese and Tips, vamos a hablar sobre las principales tendencias lácteas a seguir en el año 2023. Pero antes de continuar, voy a saludar, porque no he saludado a la gente. Okay. Alfredo, bienvenido, ¿cómo estás? Saludos desde Chile. Aquí les pasé el link del sistema para que lo tengan. Lilian, bienvenida, ¿cómo estás? Desde Francia. William Charfuelan. William es nuevo. Saludos desde ¿dónde? Huachucal, desde Colombia, Nariño. Qué bueno, bienvenido. Somos vecinos. Ganadería Caprina, bienvenida a Ganadería Caprina. Gracias por
por el apoyo. De verdad que eso nos compromete a seguir estando aquí todas las semanas con lo de los quesos artesanales. Entonces, bueno, vamos a hablar hoy sobre las principales tendencias lácteas a seguir en el 2023. Y mirando hacia ese año, ¿no? Este año, yo me puedo dar cuenta de que cuánto ha evolucionado a YouTube para que la gente lo vea, pero no se va a ver completo. Entonces, bueno, sigamos. Vamos entonces a la sección número 5 de cómo hacerlo. Pero hoy vamos a hacer algo chévere. Vamos a hacer un caso de estudio. Vamos a hacer, yo les he hablado a ustedes de los cibertubos, que son los sitios web que se utilizan para vender para vender nuestros productos. Y una forma de vender esos productos es ofreciendo, cuando uno entabla una relación con un cliente, el cliente no nos conoce. Eso se llaman prospectos. Entonces, ¿cómo consigue uno los prospectos? Uno tiene que lograr que los prospectos vayan a su sitio web o a un sitio web específico y nos conozca. Y es como una relación cuando uno conoce a una persona. Uno no lo puede totalmente amarillo por el Brevibacterium linens y aparte el penicillium, ¿no? Yo creo que allí hay un cruce de las dos bacterias, de los dos ambientes, del Brevibacterium, que es una bacteria, y del Penicillium roqueforti, que es una espora, un hongo. Entonces, fíjense cómo los meten en las cuevas allí, ¿no? Entonces, aquí les voy a poner otra foto para que la tengan, para que la vean. Y es la que tengo atrás también, ¿no? Tengo una foto atrás. Y les voy a enseñar un videito de YouTube para que vean cómo se hace el cabrales. Allá dura 2 minutos para que lo vean. Se lo voy a poner para que lo veamos. Vamos a ver si se puede. Ya va. Fíjense, déjenme ponerle aquí fíjense este cabrales. Qué bello. Entonces, fíjense cómo penetra el hongo aquí, ¿no? Y este amarillo del queso es parte del hongo, ¿no? Del Brevibacterium que está creciendo allí. Y fíjense que lo cultivan en madera, ¿no? Lo van madurando en madera. Y aquí va penetrando el hongo. Bien interesante la maduración del cabrales. Entonces, quiero ver si les puedo poner este videito sobre el cabrales, de las mujeres del cabrales. La mujer es la gente que está tratando de buscar mercados, está tratando de hacer productos diferentes, porque esa es una forma diferente de competir con los yogures tradicionales. Entonces, ya al colocarles probióticos y colocarles fibra, están siendo más competitivos. Entonces, la gente tiende a comprar más esos productos porque no es más de lo mismo, es algo diferente. Y la gente está buscando ese tipo de alimentación, porque ahora las personas estamos cuidándonos más, estamos tratando de ser más saludables, de tener una vida más saludable para durar más tiempo. Entonces, los yogures con fibra me parece una excelente opción. Y pudiera ser inclusive yogures con fibra, enriquecidos con proteínas, calcio y hasta sabores, ¿no? Le pudiera colocar sabores. Y allí es donde yo digo, el suero es una fuente que diríamos que pudiéramos utilizar y explotar para hacer otro tipo de productos. Pudiéramos utilizar, hacer smoothies con el suero, en fin, con la ricota, se mezcla con la ricota con el suero, se mezcla y se le colocan frutas y se hacen unos smoothies muy ricos y ahí pudiera haber también otra oportunidad de negocio.